Después de perder las famosas batallas de Celaya y León, el 5 de junio de 1915, el general Francisco Villa concentra sus fuerzas en Lagos de Moreno. No puede sostener por mucho tiempo la plaza y continúa su repliegue hacia Aguascalientes, a donde el otrora invencible Centauro del Norte llega el día 11 de junio por la tarde. En tanto, Obregón se recupera en su vagón hospital de las heridas sufridas por la pérdida de su brazo derecho en la batalla de Santana del Conde. El general Benjamín Hill, al frente del ejército de operaciones, toma las plazas que Villa abandona, desplazándose por ferrocarril y por tierra la caballería y la infantería. Los obregonistas abandonan Lagos y continúan su avance. Por la mañana del 20 de junio, la vanguardia al mando del general Francisco Murguía entra a Encarnación de Díaz, sin encontrar resistencia por parte de las ya diezmadas fuerzas villistas. La estación del Poblado se convertiría en un punto estratégico en su avance hacia Aguascalientes. Cuenta el general Obregón en sus memorias que Murguía detectó a tiempo las minas que habían sembrado los villistas con explosivos a lo largo de los patios de la estación Encarnación y que, de no haber sido así, hubieran causado grandes estragos a sus tropas. A las 4:30 de la tarde arribó a este lugar el general Álvaro Obregón, a bordo de su tren de cuartel general. Aún doliéndose de la amputación de su brazo derecho, dicen las crónicas que se dispuso a buscar alojamiento en la población de Encarnación de Díaz, Jalisco, conocida cariñosamente como La Chona. Rodolfo Hernández Chávez, cronista de Encarnación de Díaz, nos muestra la vivienda donde se alojó el que sería conocido como el Manco de Celaya. Actualmente, solo parte de la fachada de la finca se conserva, como un vago recuerdo del paso de Obregón por este poblado. Pidió permiso, se metió, se la prestaron. Sí, mira, a mí quien me dijo fue don Pepe Mayagoitia, que era miembro de las familias oligárquicas de aquí de Encarnación, de las principales familias. Esta persona era muy joven cuando vino Álvaro Obregón y él recuerda haberlo visto convaleciente, incluso a 3 casas vivía don Pepe Mayagoitia. Él comentaba que cuando llegan a la estación del ferrocarril, se vienen por la calzada del tranvía, que era esta calle, estaba este puente, y el general Obregón decide escoger esta casa. Pues no pide permiso, echó a los inquilinos, ¿verdad? Yo también era lo que le decía a don Pepe Mayagoitia, oiga, y lo hospedaron, dijo, no, que lo van a hospedar, lo sacó a la gente y él se metió y estuvo ahí. Quienes lo ven la casa, se les hace muy nueva, sin embargo es una casa porfiriana con influencia inglesa. Según platican, la misma familia Mayagoitia le traía alimentos y quería andar muy bien con el general Álvaro, no había Álvaro otra, Obregón. el miedo Sí, no anda en burro, sí, ¿no? así es. En esta casa el general Álvaro Obregón estuvo desde el 20 de junio de 1915 hasta la madrugada del 6 de julio de 1915. Todo ese tiempo estuvo. Hay una notificación donde el señor cura de aquí, Justino Orona, que era el que estaba en aquel tiempo, le dice al arzobispo de Guadalajara, le dice que los carrancistas llegaron a Encarnación, saquearon la parroquia, las limosnas y algunas cosas que había por ahí de valor, y que se habían verificado en el Panteón de la Encarnación una serie de fusilamientos. Cuando llegan los carrancistas empiezan a saquear nuestra población y empieza el hambre, las epidemias. Es tal el hambre y la escasez que la gente tiene que hacer calditos con los propios zapatos, que en ese tiempo sí eran de veras de cuero. Les daban una buena lavada, los freían y luego los cocían en agua y comían calditos, y eso ocasionó la epidemia del cólera que diezmó muchísimo a la población.
En tanto Obregón permanecía con sus tropas en Encarnación, en espera de provisiones y parque enviados desde Veracruz, los villistas se fortificaban en las inmediaciones del Cerro de los Gallos, a 25 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes. Uno de los puntos claves de las batallas que se desarrollaron en el centro es la hacienda de San Bartolo, una de las más emblemáticas de la región. Actualmente conserva gran parte de su aspecto original, tal y como pudo lucir hace 100 años. Desde ese histórico sitio, tuvimos oportunidad de charlar con Rogelio Guerra, maestro de historia y un estudioso de esta etapa de la Revolución Mexicana. Rogelio, pues estamos en un lugar que tiene una gran trascendencia histórica por dos razones. Villa y Obregón estuvieron aquí, los grandes protagonistas desde las batallas de Celaya. Yo pienso que Villa decide estar aquí, en San Bartolo, porque era lo más cercano a donde estaba el grueso de las tropas obregonistas. Exacto. Ellos estaban posicionados en la Chona. Sería como una especie de cuartel general, parte de sus avanzadas. Sí, por una parte, porque, bueno, el centro de la línea defensiva de Villa se encontraba en el Maguey, un poco más, unos kilómetros más hacia después de Calvillito. Ajá, después de Calvillito, así es. Estaba muy bien dispuesta la defensa de Aguascalientes. Y ahí sí debió haber sido Ángeles, porque estaba muy bien hecha la defensa, con su foso, con su trinchera, sus alambres de púa, sus nidos de ametralladoras, minas, habían enterrado minas en el campo abierto. Sí, Villa se andaba moviendo por todo su frente defensivo, por todos estos 25 kilómetros que había establecido, y fueron 25 kilómetros no porque tuviera la línea de 25 kilómetros de gente, sino porque aprovechaba donde hubiera arboledas, donde hubiera cascos de hacienda, en algunas partes puso loberas, barrancas, etcétera. Y bueno, a lo largo de esos 25 kilómetros, desde La Luz hasta Peñuelas, se andaba moviendo Villa por todas partes. Sí. Villa estaba muy desgastado, pero no estaba vencido. De ninguna manera, todavía en Aguascalientes, el contingente que tenía la División del Norte era fuerte. Efectivamente, ya no era la misma División del Norte que había tomado Torreón 2 veces y había tomado Zacatecas. Pero finalmente en Aguascalientes concentró lo mejorcito que aún quedaba de la División del Norte. Es en Aguascalientes que Pancho Villa se entera de la destitución de Roque González Garza como presidente de la República, emanado de la Convención de 1914, uno de sus más leales hombres, sustituido por Francisco Lagos Cházaro. Ante esta situación, Villa ideó una maniobra muy atrevida que consistía en infiltrarse en la retaguardia del Ejército de Operaciones. El día 29 de junio, Obregón se entera, gracias a sus exploradores, que una columna enemiga marchaba de Aguascalientes al sur por los llanos del Tecual. Se trataban de 3,000 hombres, al mando del general Rodolfo Fierro y de Canuto Reyes. Habían salido del cuartel villista apostado en este lugar, la estación Peñuelas. El matón de Pancho Villa tenía dos objetivos principales. Por un lado, cortar la línea de abastecimiento del general Obregón, y por el otro, salvaguardar la vida de Roque González Garza. Obregón, admirado de que aquella columna enemiga haya burlado su retaguardia, emite tardíamente una alerta. A su paso por Lagos de Moreno, Reyes y Fierro sorprenden con sus tropas a las del general Manuel Diegues, resultando gravemente herido en la confrontación. Los villistas nunca se dieron cuenta del paso de un tren que Obregón esperaba en Encarnación, con pertrechos de guerra, y lo dejaron pasar. Pancho Villa, mientras tanto, permanece en la hacienda de San Bartolo, en espera de noticias de Fierro y de otros frentes. El 1 de julio está aquí, con Praxedis Giner Durán, dice este historiador, Paco Ignacio Taibo, jugando al rebote. Entonces estaban jugando, imagínate aquí el cuadro, están jugando cuando llegan y le avisan que hay una conspiración en Ciudad Juárez. Le informan, suspenden el juego y se van a comer. Que también está narrado por Giner, ¿no? Sí. Él es el que lo narra. Él comenta que Villa, era abstemio, jugo de uva, con un filete que parecía más bien una suela de zapato. Sí, así le gustaban, era de sus gustos para comer de Villa. Comía una carne asada, tan asada que pareciera suela de guarache.
es aquí donde se entera o empieza a enterarse de una serie de traiciones que después van a seguir. Y como un dato adicional, que en ese momento nadie lo tomó en cuenta, pero el día 2 de julio fallece en París Porfirio Díaz. Al día siguiente. Y efectivamente a nadie le importó. Y curiosamente Encarnación de Díaz, donde se encontraba Obregón, pues lleva el apellido del papá de Porfirio Díaz. Sí. Y villa aquí en San Bartolo. Pero no fue significativo para nadie. No, pasó de noche Sí. el fallecimiento del general Díaz. Y el día 3 le informan a Villa que la columna que había mandado tomó León. No sabía si era por órdenes de Villa o por iniciativa de Fierro, pero Obregón, cuando supo que estaba en manos de los villistas León, reconoció y dijo: a eso le llamo saber destruir. Entonces eso decide a Obregón atacar en lo inmediato. Y Obregón dijo, aquí nos vamos a jugar el todo por el todo en la plaza de Aguascalientes. Allí en Aguascalientes se decidió buena parte de la revolución. El general Villa esperaba que el ataque carrancista fuera más contundente al sur de Aguascalientes, en forma paralela a las vías del ferrocarril, por lo que reforzó sus defensas con los mejores elementos que quedaban del villismo. Sin embargo, y por diversas razones, algunos de ellos no estarían presentes en la última batalla del Centauro. Por su servicio de espionaje, Obregón sabía que Villa había artillado la parte en donde esperaba Villa que llegara el contingente de los constitucionalistas. Precisamente el maestro Rolando Bernal platicaba la anécdota de que cuando Obregón se enteró por sus informantes, por sus exploradores, que Villa estaba poniendo una línea defensiva, Obregón se expresó de la siguiente manera: qué Pancho tan pendejo, porque él sabía que no era experto en lucha defensiva, pero por otra parte... De hecho, jamás se había trincherado. De hecho, no lo... entonces como que Obregón dijo, pues le rodeo. Está Obregón ya en la línea de Aguascalientes, que opera del 6 al 10 de julio. La ciudad estaba artillada de este lado y Obregón entró por acá. Y entonces Obregón decide rodearle por este lado para obligarlos a que salgan a luchar, a pelear en estos llanos de este lado, que Obregón les llama los llanos del Tecuán. En esta dirección está la hacienda de San Bartolo, luego está Calvillito, a un ladito el Maguey, y en esta dirección también está ya la ciudad de Aguascalientes, que era el propósito fundamental, tomar esa plaza. Describe el general Obregón que al salir de Encarnación de Díaz, la ruta que debía seguir la columna carrancista era por un terreno muy accidentado, dejando al poniente el Cerro de los Gallos. Por su ubicación y elevación, no fue indiferente al Manco de Celaya, que constantemente lo menciona en sus memorias como el Cerro del Gallo. Es sin duda un sitio emblemático que representa el paso de la Revolución Mexicana por los límites de Aguascalientes y Jalisco. El 6 de julio de 1915 comienza el avance del ejército de operaciones por este camino real. Cuenta Obregón que aunque su herida no había cicatrizado por completo y aún le causaba agudísimos dolores, hacía varios días que ensayaba montar a caballo y por lo tanto se sentía en condiciones para esas fechas de entrar en combate yendo al frente de la columna. Habían recorrido 8 kilómetros cuando la vanguardia del Manco de Celaya sorprendió y atacó a un grupo de caballería villista. Según señala Paco Ignacio Taibo II, el general Francisco Murguía se toparía con la primera línea de defensa de Aguascalientes, en el Rancho San José, frente a la Hacienda de los Sauces. Obregón continúa su narración de los acontecimientos bélicos.
ordené al general Triana, quien ya se había incorporado de la hacienda de los Sauces, que avanzara sobre unas lomas altas que quedaban a nuestra derecha, y en las que estaban tomando posiciones los villistas, con aparente intención de efectuar un movimiento de flanco. Nos hemos ubicado en este lugar porque es el que suponemos es el que describe Álvaro Obregón en 8,000 kilómetros en campaña. Desde esta posición podemos apreciar estas lomas altas, como él las define, donde se estaban ubicando o posicionando los villistas. Es aquí, en este paraje, desde la perspectiva de Obregón, que da inicio al combate y se hace efectivo el plan de ataque sobre Aguascalientes. Desde las primeras horas del día, el enfrentamiento ya había dado sus primeros frutos. El ejército de operaciones logró hacerle un regular número de muertos a los villistas y capturado a un oficial. Este les proporcionó información sobre las tropas apostadas en las haciendas de Las Rosas y en San Bartolo. Después de un combate de 2 horas, la División del Norte no pudo sostener el avance, batiéndose en retirada y abandonando sus posiciones. Según la versión del general Obregón, las bajas hechas a los villistas en los enfrentamientos del día 6 de julio fueron de 100. El ejército de operaciones sufriría alrededor de 25 entre muertos y heridos. Al caer la tarde, el Manco de Celaya llegaría aquí, a la hacienda de Las Rosas, para pasar la noche. Mientras tanto, Francisco Villa desplegaba su línea de tiradores frente a la hacienda. La hacienda de Las Rosas se ubica a la vera del Camino Real, que viene del Mesón de los Sauces y que se dirige hacia Aguascalientes. Un conocedor de aquellos parajes es sin duda alguna don Fernando Topete Ceballos, muy vinculado a las tierras aledañas al Cerro de los Gallos. En su compañía emprendimos un viaje hacia el pasado, que dio inicio sobre el Camino Real en el rancho El Correo. Allí, en el marco de cantera de una antigua puerta, todavía perduran algunas marcas que don Fernando asegura fueron talladas por soldados villistas a su paso por la región. Mira, hay cruces por todos lados. Mira todas cómo están. Sí, sí. Algunas más marcadas y otras menos. Y unas encimas de otras. Bueno, es que aquí utilizaban una cruz larga y le ponían otra. Pero en todo lo que es el marco están estas cruces pequeñas, algunas más profundas que otras. ¿Cabe la posibilidad de que estas sí hayan sido puestas por soldados villistas? No, yo estoy seguro, porque ¿quién más las ponía? ¿Y con qué objetivo, no? Exactamente, el sentimiento, ya mataron a mi compadre, déjame poner aquí su A mi cruz. amigo, ¿no? Y a mi amigo, a mi cuñado, y con las bayonetas, yo creo que esto se hizo con bayonetas. Un gran testimonio de soldados anónimos, pero que sin embargo esta puerta nos dimensiona lo cruento de esas batallas. En México hay un monumento y en todos los países hay del soldado desconocido. Esos que se murieron y que nunca supo. Esto es un monumento, don Fernando. Pues así lo dejamos y así lo consideramos. Siguiendo por el Camino Real, don Fernando Topete nos mostró otras construcciones que todavía guardan entre sus muros secretos de otras épocas, como la Hacienda de Las Rosas, que ocupa un lugar preponderante en este recorrido histórico y que por fortuna tuvimos oportunidad de conocer. Es aquí donde a la llegada de Álvaro Obregón la tarde del 6 de julio de 1915 ocurrió un lamentable incidente, la explosión de un carro cargado de dinamita que causó la muerte de 27 elementos de sus tropas. Fue accidental, según se narra, ¿no? Bueno, según lo narra según Obregón, la narración de Obregón, porque claro, es un parte de guerra, a fin de cuentas, es un sus parte diarios, de guerra, ¿no? y no le conviene él decir que le volaron enfrente de él un carro dinamita. Por eso ¿verdad? está como dudoso, si fue enfrente, si fue atrás. Yo casi lo puedo asegurar, debe haber sido en la parte posterior, porque Obregón venía del sur hacia acá. Exacto. Entonces, los carros y todos los implementos estaban de aquel lado. No era para venirlos a poner al frente, donde fácilmente se los podían volar. Los propietarios de la Hacienda de Las Rosas nos permitieron el acceso al interior de la finca, pues según narra Obregón, que al amanecer del día 7 de julio subió a la azotea de la casa principal con el fin de explorar el campo villista, que se encontraba a corta distancia. Nos decía el dueño que es un lugar un poco estrecho, así que tenemos que tener algo de cuidado. Sí, cuidado, y sobre todo con la cabeza, porque aquí está muy Sí, bajito. ¿verdad? Esta es una entrada de un fortín. Sin duda alguna, Obregón tuvo que haber subido por aquí. Exactamente. Sin duda. Y le batalló porque no tenía un brazo. Bueno, sí, pero los 2 pies sí. Ten cuidado con los... ¿Dónde pisas? Sí, Porque son palos ya muy podridos, ¿eh? Mucho cuidado. ahí está. Pues esta es la visión de
la Álvaro visión Obregón. de Obregón, el cerro de San Bartolo, mira. Es este de aquí enfrente. Es este de aquí enfrente, el más alto. Mismo Obregón lo señala, que tenía las fortificaciones desde el rancho del Correo, todo el lienzo de piedra cubriendo el cerro San Bartolo. El San Bartolo, la hacienda está abajo La del hacienda cerro. está abajo del cerro, sí. Toda la ceja del cerro, Sí. y la caballería de la División del Norte estaba atrás, abajo, donde estaba protegida, pues. Sí. Aquí llegó Benjamín Gil con la artillería de Obregón, y desde aquí estuvieron hostigando a los villistas. Y lo que señala Obregón es que derechito aquí, exactamente derecho, sobre estos llanos que le llama él, narra cómo Maicot intentó desalojar de las trincheras a los villistas. Fue exactamente en esta parte. Y sobre todo aprovechando por lo plano y todo también, pues para la caballería avanzar pronto. Exactamente. Y también ya empezar a tomar la hacienda de San Bartolo. Sí, claro, es lo que seguía. Exacto. Estamos ya en los llanos, donde se supone que estaban las fuerzas villistas. Aquí al fondo alcanzamos a ver la hacienda de las Rosas. Más de algunos villistas todos se arrimaron aquí para cocorearlos Sí, pues a y ver hasta si, aventarles unos balazos ahí si nomás. venadeaban a alguien, ¿no? Y para calentarlos, como no se dice, ¿verdad? Obregón sabía que era imposible continuar su avance hacia la hacienda de San Bartolo sin desalojar a los reaccionarios, apostados en los llanos y en las lomas, por lo que diseñó un dispositivo de ataque. El movimiento inició a las 9 de la mañana del 7 de julio, flanqueando desde las estribaciones del Cerro de los Gallos, y pronto se generalizó el combate, avanzando sobre un terreno plano, con un enemigo ventajosamente atrincherado por encima de las lomas. Todos estos cerros estaba lleno de villistas aquí, todo esto, aquí están estas lomas, estas piedras, estos peñascos, donde estaban apostados, desafortunados los villistas, ¿sí? Ese lienzo de piedra es el que Obregón señala como una línea de tiradores. Va a dar hasta el Correo, exactamente va recta hasta el Correo. Vamos a pensar que aquí en este momento el de los problemas eran los de Obregón. Imagínate el problema que tenían de llegar aquí donde están las vacas, acá en Charolais, de llegar de allí hasta acá para desalojarlos. No, pues es difícil porque ellos estaban en despoblado. Y Obregón tampoco les quería aflojar porque pues, lo que querían era acabar con la división. Sí, sí. Es obvio. A toda costa. Y estos también, un poquito tercos, no querían replegarse totalmente hacia el norte, donde se hubieran hecho muy fuertes. Allí Villa era indestructible. Propiamente aquí donde estamos parados estaban las, vamos a llamarle trincheras. Las trincheras Que o no las son loberas. trincheras, las loberas. Son piedras puestas encima de las peñas para poderse proteger de los disparos, ¿no? ¿Qué es lo que se usaba de armas en ese entonces? Se usó mucho Mauser. El Mauser. Sí, bueno, el Winchester también, por supuesto. Winchester en calibres 30-30. Y son de las que posiblemente pueda haber casquillos todavía por aquí. Digo, en toda esta zona, ¿no? Bueno, no, yo estoy seguro que sí hay. Don Fernando, Sí. usted me dirá si es una bala de aquella época. Este es un casquillo. Este es un 7 milímetros. Pues es un testimonio magnífico. Sí, claro, sí, sí, sí. Ya por eso ya valió la pena el viaje. Sí, pues la verdad sí. Mira, este es otro 7 milímetros. Este casco tiene 100 años. Eso lo puedo asegurar. Esto es muy interesante. Esto lo hizo un soldado. Esta es la perspectiva de un soldado villista. Esta es la perspectiva y esta es del la soldado lobera. villista. Este estaba tirado aquí pecho a tierra, pero son las piedras que él puso. Sí, sí, esto no ha, no ha sido modificado No ha durante sido muchísimo movido. tiempo. Sí, esto está, aquí lo tenía limpio el soldado y aquí estaba Entonces aquí estaba agazapado, con digamos. su jorongo, lo que tenía, lo ponía allí como parapeto, pues parar hacia aquel lado. Pues es todo un vestigio y que se haya conservado a la fecha. Bueno, ¿no? es que aquí, por ejemplo, yo les tengo, ¿verdad? No muevan nada. No. ¿Qué manos debieron haber puesto estas rocas, ¿Qué manos? estas piedras? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué soldado? ¿Cómo se llamó? ¿Dónde acabó la vida de ese hombre? Murió en batalla, Murió en logró batalla. llegar al norte. Logró llegar hasta su casa y decir, yo fui soldado de villista, yo combatí en el Cerro de los Gallos, ahí, en el combate de las Rosas. No lo sabemos. No lo sabemos. Esta es otra loera. Esta está acomodada. Tal vez más agazapado que en la posición, ¿no?
Y creo que ahí hay otra más adelante. Miren, aquí está otra, mira. El hecho de encontrar piedra sobre piedra ya nos está diciendo que esto no es natural y que se puso con una intención, que es protegerse de los disparos de los obregonistas, ¿no? Y de esperar aquí la caballería hasta los caballos que estaban llegando aquí a 80 metros, aquí estaban en fuego. Don Fernando está ahí agazapado en esa lobera. En esta lobera. Y yo estoy en esta otra. Y toda esta ladera, desde aquí hasta arriba del cerro, está llena de este tipo de defensas. Sucede que después de los combates que se desarrollaron en esta posición y cuando Obregón logra desalojar a Villa de este lado, entonces ellos lo que extienden es su fuga por estas mismas cordilleras que vemos aquí. Sí. Este es el Cerro San Bartolo. Ese es el Cerro San Bartolo. Es el Cerro Grande y el Cerro Chico. Los dos son los Cerros San Bartolo. Y atrás está la hacienda. Y atrás está la hacienda. Llegan a la hacienda de San Bartolo, ¿no? Y ese Sí, es llega otro la hacienda de San momento. Bartolo. La hacienda de San Bartolo está aquí en línea recta, está a 4 kilómetros. En cuestión de 3 horas, la vanguardia del general Francisco Murguía logra tomar el Cerro de San Bartolo. A pesar de que los villistas ocupan magníficas posiciones, la superioridad numérica carrancista logra desalojarlos. Mientras tanto, Benjamín Gil, con 3 escuadrones, toma la hacienda de San Bartolo. Francisco Murguía emprende la persecución de los villistas, que se repliegan más allá de la hacienda. Llegan las tropas de Obregón a San Bartolo el 7 de julio a eso de las 12 del mediodía y se encuentran con que estas trojes estaban incendiándose. Sí, era una práctica muy común que cuando abandonaban una plaza no les dejaban ni pertrechos, ni comida, ni nada. Lo más que podían se lo llevaban. Podríamos imaginarnos el avance de 25,000 hombres en todo este espacio. Todas esas fuerzas, cuenta Obregón, que aproximadamente a las 2:30 de la tarde salen de San Bartolo con rumbo a Calvillito. El profesor Roberto Magallanes ha sabido usar su experiencia en el magisterio y su acercamiento con los antiguos, como él les llama, para rescatar la historia del poblado. Desde el siglo XVIII, la comunidad era conocida como Congregación de Calvillo, tal como lo refiere de manera constante Álvaro Obregón en sus memorias. Ya muy avanzado el siglo XX, cambiaría su nombre por el de Calvillito. Por el afán de ponerle Calvillo a la tierra del cura José Calvillo, que fue lugarteniente de Hidalgo en el movimiento de independencia, le derivan el nombre de Calvillo y le derivan acá en diminutivo Calvillito. ¿Cómo era la Congregación Calvillo hace 100 años? De las noticias que se tiene, toda esta área estaba rodeado de haciendas y aquí eran pequeñas propiedades. Calvillito está distribuido en un bajío y ese bajío en aquel tiempo todavía estaba espeso de mezquitera, de maguey, de todas las especies que hay aquí, muy cerrada. Las viviendas estaban ocultas entre barrios, entre las lomas, entre esa espesa vegetación. La Congregación Calvillo era un lugar ya muy en armonía porque trabajaban aquí y trabajaban alrededor de las casas grandes, de las haciendas como el Soyatal, la de aquí del Retoño, la del Duraznillo, la misma hacienda de San Bartolo. Y ya era famoso por el pulque. Y ya era famoso por su cultivo, porque ya en ese tiempo ya se comercializaba el pulque en la ciudad de Aguascalientes. Se calcula que tenía alrededor de 1,800 habitantes en esos días que se dieron los combates. Continuando con su marcha en persecución de los villistas, Obregón hace referencia a la hacienda de Tequesquite, a la que llegaron a las 3:30 de la tarde. De entre los labriegos de la finca escogieron guías, que dijeron conocer el terreno, llevándolos a la hacienda del Duraznillo, muy cerca de la Congregación de Calvillo. Actualmente el lugar está en ruinas y continúa desvaneciéndose con el tiempo. Desde allí se observa el Cerro de San Bartolo y más al fondo, el de los Gallos.
Álvaro Obregón llegó aquí al Duraznillo, a este lugar, A la Casa Grande. con la intención de acampar aquí y reanudar otro día el camino. Dijo que eran terrenos desérticos e inútiles y que no se conseguía ni agua ni forraje, y decidió continuar el camino hacia la barranca de Calvillo. Él llega aquí alrededor de las 5 de la tarde. Sí. Según Obregón, los guías no sabían explicar la falta de veracidad de los informes que le habían dado sobre la abundancia de agua y forrajes en aquellos parajes. Después de abandonar la hacienda del Duraznillo, tuvieron que suspender la marcha, al encontrarse frente a una barranca que, según el sonorense, era muy profunda. El resto de las tropas acabó de incorporarse hasta después de las 11 de la noche. Murguía acampó en la barranca de Calvillo, como a 1 kilómetro de la infantería carrancista, sin haber encontrado en el camino agua, leña ni forrajes, ni un tronco para amarrar los caballos. La situación se ponía cada vez más crítica. Así lo manifestó Obregón en sus memorias. Nunca habíamos presentado al enemigo mayor oportunidad que esta vez para infringirnos una derrota. Yo tengo ahí serias dudas al respecto de la veracidad de Obregón, porque él dice nos fallaron los guías. Yo no le podría decir tajantemente eso no sucedió, pero sí se me hace peculiar que haya fallado tanto la logística y que aún así hayan ganado la batalla, ¿no? A mí se me hace que iban mejor posicionados de lo que Obregón afirma. Al amanecer del 8 de julio, las fuerzas de los generales Francisco Villa y Álvaro Obregón se encuentran frente a frente. Solo la cañada los separa, con los alarmados habitantes de la congregación de Calvillo al fondo. Aquella hondanada pone en aprietos a las tropas del Manco de Celaya y se da cuenta que la artillería tendría dificultades para bajar, por lo que piensa en su siguiente movimiento. ¿Por qué se le hizo tan difícil el acercarse con su artillería y bajar hacia el pueblo para poder enfrentar a los villistas? Lo que provocó la duda de Álvaro Obregón, a decir del mismo, tuvo la desconfianza de mover artillería y todo y andar bajando, y en el trayecto de aquí Ser sorprendido, calculó ¿no? distancias y dudó en ser sorprendido en terrenos difíciles. Entonces empiezan a rodearle hacia el oriente, se empiezan a mover rumbo hacia la presa del Maguey. Entonces Obregón encuentra apoyo en la Casa Grande de la Hacienda del Retoño, una comunidad que está aquí muy cerca, y desde allí subido en los baluartes, en las torres que tenía la finca de adobe, de ahí observa y se da bien cuenta de cómo está parapetado las fuerzas villistas. Lo que dicen los pobladores de la comunidad del Retoño es que aquí más o menos se ubicaba la Casa Grande, muy cerca de estas trojes. ¿Hacia dónde estaría observando Álvaro Obregón si subió a la azotea de la hacienda? Sí, pues de hecho allá se ve el borde de la barranca. En esta dirección, un poquito más hacia el Maguey, fue donde fueron atacados por la Brigada Morelos. Entonces inmediatamente Obregón les pide a las tropas de Castro que se replieguen y toma aquí la hacienda como centro. Establece 6 kilómetros hacia la barranca, 4 kilómetros de fondo de cada lado, y hace un rectángulo, se enconcha con sus tropas. Aquella línea y esta otra fue la que formó el cuadro. Este rectángulo estuvo en medio de los dos bandos. Estaba un proyecto de nación de este lado de la barranca, representado por los carrancistas, en este caso por los obregonistas, y otro proyecto de nación, otra idea de México, del otro lado de la barranca. Se iba a definir el destino del país. El futuro. Con Calvillito en medio, ¿no? Con Calvillito en medio, con barranca de por medio, y ahí estaban las tropas divididas unos cuantos kilómetros. Con los villistas a la ofensiva, durante el 8 de julio el enfrentamiento se generalizó en toda la línea de fuego. Así continuaron hasta después del mediodía. Parecía que la División del Norte lograba imponerse en la refriega, al colocarse en la retaguardia de los carrancistas y capturando prisioneros. En su libro de campaña, Obregón relata las intenciones de Pancho Villa. Moralizados por los éxitos obtenidos en los combates parciales que se libraron durante el día, Villa resolvió mover esa misma noche el resto de sus caballerías y su artillería para librar, en aquel terreno, el combate que decidiría la suerte de Aguascalientes y de los restos del villismo. Villa
le apostó que ya los tenía cercados, que allí se iban a desgastar y se iban a debilitar e iban a perder. El secretario de Villa, Enrique Pérez Rull, manda una carta a Hipólito Villa, que estaba en Ciudad Juárez, que era de sus compradores de armas. Le manda una carta diciéndole que ya se coció este arroz. De hecho, dando por ganada la batalla. Los combates del 9 de julio fueron una repetición del día anterior. Los cañones villistas abrieron fuego desde temprana hora, con la artillería de Obregón repeliendo el ataque. Aquel duelo se prolongó durante todo el día, en un terreno descrito como de los más ingratos que puedan verse. ¿La gente sí está consciente de lo que pasó aquí hace 100 años? Sí está muy consciente, aunque ya son varias generaciones que pasaron de ese tiempo, se conservan todavía algunas historias contadas de Generación en generación. Antepasados. El que nos platicaba mucho era mi abuelito José Flores. Me gustaba que me platicara cuando andaba aquí Pancho Villa y la revolución y todo eso. Y un señor de aquí de Caldito que se llamaba Pablo Drón. Ese señor sí le tocó conocer a Villa en persona. Ah, sí. Para entonces don Pablo tenía 15 años, se lo quería llevar y don Pablo no quiso, dijo que no. Lo quería para su tropa. En muchos lugares yo he visto en casas viejas, sobre todo como esta, he visto sótanos donde rápido metían a la familia a esos sótanos A y las las muchachas. escondían, incluso a los alimentos, el frijol, el maíz, porque agarraban y se llevaban todo. A mi abuelito le pasó un caso, ese día platicaba mi papá, y se lo iban a llevar a mi abuelito, los carrancistas. Y se lo llevaron hasta San Miguel de los Sandovales. Además que ya uno por ahí, ¿verdad?, que le dijo, ¿traes paño? Dijo, sí. Dijo, límpiale los zapatos al general. Dijo, para que te quedes en tu tierra. Dijo, que si te llevan, dijo, no regresas. Dijo, métete ahí un tal general. Dijo, está acabando de almorzar. Y ya sacó el paño y ya se arremó con él, empezó a limpiar los zapatos. Y que hasta le palmió, que le dijo, párate muchacho. Dijo, no me limpie ya los zapatos porque ya nos vamos. Pero le tocó entonces limpiar los zapatos a limpiarle Obregón. los zapatos a Obregón, o sea, al mero jefe. Al mero jefe, creo, Obregón. Mire, papá José, le decía yo, me encontré esto y dice, es una bala de un cañón. El muchacho mío se halló uno en la esquina ahí entrando, es una bala de cañón. Le voy a decir que lo busque, lo tenga prevenido. A mí me tocó juntar, no sé, manojos de cartuchos todavía. A veces los arriaba el agua, hacíamos una fogata, pues lumbre, ¿verdad? Y aventábamos por curiosidad a ver si tronaban, háganme un favor. Todavía con las balotas y aventaban, sí, se aventaban trancazos todavía. ¿Es la ojiva o la bala de cañón? Es muy común encontrar por aquí de esto. No, eso no. Se lo encontró junto a ese tronco, ese mezquite por ahí en un ladito, casi nada. Y caminando se trompezó él en algo que me sacaron una piedra, pero le llamó la atención porque quedó así. ¿Fue de los Dorados o fue del Ejército de Operación? Con una cosa parecida a esta fue con la que tumbaron una palma en el retoño. Platicaba la hermana de mi abuelita. Suponemos que es una palma larga. Una palma de las hojas grandotas. Muy parecida a una que está en la Hacienda de las Rosas. Esto hay que alzarlo para que mis nietos lo vean, lo recuerden. El segundo día de combates había terminado, con una azorada congregación de Calvillo en medio de todo el caos. Hasta ese momento, las posiciones villistas les daban la ventaja sobre el ejército de operaciones. La situación se complicó cuando se dieron cuenta que las provisiones y los cartuchos se agotaban. Para el general Obregón, esto no podía prolongarse por más tiempo. En la noche del 9 de julio, desde la Hacienda del Retoño, resolvió que para el siguiente día se decidiera la suerte del carrancismo, por lo que mandó llamar a sus generales para comunicarles su próximo plan de ataque. ¿Cuál fue el plan que Obregón les planteó? Les dijo, a ver, ¿dónde está el centro de la línea defensiva de Villa? En el Maguey. Por ahí tenemos que entrar. Y que era un punto ya donde la barranca casi desaparece o estaba... Más bajita. Más bajita, exactamente. Es cierto. Y va a tener que ser con puro soldado de infantería.
Si no nos funciona la estrategia y si vemos que no rompemos el cerco, no nos va a quedar otra más que tocar retirada. Obregón, anticipándose un poco a la posibilidad de fracaso, le escribe también a Diegues diciéndole que, pues, que se preparen porque a lo mejor si salimos en retirada, pues que nos protejan en Lagos de Moreno, ¿no? Esto habla de que Obregón no sentía tenerlas todas consigo. Él sentía que podía perder. El día 10 de julio de 1915, en la hacienda del Maguey, se iniciaría el combate definitivo entre los dos caudillos, que estaban por jugarse su última carta y el futuro del país. En punto a las 6 de la mañana, según los historiadores, que los dejan así signado, también creo que lo dice Obregón, con la sorpresa de que se lanza el ataque con la Brigada Primera y Octava de Infantería al mando de Benjamín Gil, apoyado por Castro y por Carpio, según el plan preconcebido que habían tenido la noche anterior. En el Retoño. En el Retoño. Y entonces les funciona que las tropas villistas que estaban en toda esa ladera se vienen a concentrar aquí, en el centro de la línea defensiva, y descuidan aquel costado. Donde estaba la parte de la hondanada más grande. Más ¿no? grande, más alta. Y allí es donde entra Murguía y La Viaga, apoyados con 5 batallones de indios yaquis, que eran bien aguerridos, y toman allá de aquel lado la colina, las líneas defensivas de Villa. También fue rápido el avance, ¿no? Esa fue su fuerza, la sorpresa, el avance sorpresivo. Y entonces las tropas que estaban concentradas aquí villistas se van hacia allá a defender aquella parte de enfrente de Calvillito. Pero entonces descuidan aquí. Y es cuando Obregón ordena el ataque generalizado. Con los villistas atrincherados, las fuerzas de Obregón se lanzaron a paso veloz entre el fuego de fusilería y ametralladoras. Un fuego tan nutrido que se veía a la distancia por el polvo que levantaban los proyectiles. Obregón resalta que iniciado el combate, en menos de 15 minutos, algunos de sus intrépidos soldados lograron llegar a las cercas de piedra que servían de fortificación a los villistas, que abatidos ante el avance, se vieron impotentes para sostener una lucha cuerpo a cuerpo y empezaron una desorganizada retirada. Desgraciadamente para Villa ya no le estaba funcionando su plan militar. Entonces cuando se quiebra esta línea defensiva, prácticamente se empieza a perder la batalla para los villistas y la empiezan a ganar los obregonistas. Francisco Villa intenta una vez más detener el avance de Obregón y lanza a la Brigada Morelos atacando por los flancos, por un terreno boscoso y guijarroso, muy cerca de la hacienda de San Miguel de los Sandovales. La operación falla y las tropas de Villa empiezan a dispersarse por la región de los Llanos de Palo Alto y por el camino del Soyatal, que conduce a la ciudad de Aguascalientes. En su parte de guerra, Obregón señala que a la altura de la hacienda del Soyatal, hoy elegido el Colorado, escucharon el disparo de un cañón que pasó por encima de ellos y que fue a explotar entre las filas de los villistas. Luego le informarían que sus soldados habían logrado capturar una batería enemiga con la que hicieron fuego. Con el grueso del ejército de operaciones pisándole los talones a la 10ª División del Norte y a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Aguascalientes, el manco de Celaya podía saborear ya la victoria por encima de Francisco Villa, su eterno rival. El tiempo ha hecho desaparecer el trazo original del camino que debió seguir el ejército de operaciones con rumbo a Aguascalientes. La carretera actual atraviesa varias lomas hoy totalmente urbanizadas. En su crónica de los hechos, Obregón describe cómo al subir una pequeña altura, junto con algunos oficiales, pudieron observar las posiciones que todavía conservaban los villistas por el rumbo de Aguascalientes. Por su elevación y ubicación, el fraccionamiento Ojo Caliente 3 ofrece la posible perspectiva de Obregón hace 100 años, desde la cual le permitió observar el último reducto villista apostado en el Cerro de las Liebres, que según afirman algunos, se trata del Cerrito de la Cruz. Cuando las tropas de Pancho Villa fueron atacadas por el ala izquierda del ejército carrancista, abandonaron rápidamente el Cerro de las Liebres y empezaron la retirada general. Por toda la ciudad se levantaban las polvaderas que denunciaban a los soldados en fuga
dirigiéndose a los trenes, que ya empezaban a salir hacia el norte, para encontrarse kilómetros más adelante con el resto de las tropas villistas en la estación Chicalote. Estos son los restos de la estación Chicalote al norte de Aguascalientes. En este lugar, los villistas empezaron a concentrarse para abordar los trenes y escapar con rumbo a Zacatecas. Según cuenta Paco Ignacio Taibo II, a Pancho Villa todavía se le pudo ver montado a caballo, vitoreado por la gente que pasaba por aquí. Se dice que en la estación Chicalote, entre la confusión de la retirada, el tren hospital bloqueó la salida de 2 trenes con municiones, que fueron capturados por la columna que había roto el cerco en Calvillito. De forma desesperada, los villistas logran salir de Aguascalientes, perseguidos incansablemente por las tropas del general Murguía. El Centauro del Norte jamás volvería a pisar tierras hidrocálidas. Nuevamente se le escapaba de las manos una batalla que ya tenía ganada. Esta ya la daba por perdido Obregón y la daba por ganada Villa. Y Villa se fue con esa duda, se fue huyendo todavía pensando, todavía con la esperanza de algún día remontar terreno y volver a ser el general de una división poderosa, como lo había sido la División del Norte, y a vivir con esa añoranza. Álvaro Obregón llega victorioso a la ciudad de Aguascalientes el 10 de julio, al mediodía, dicen. Así es, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en la ciudad? Estuvo de 4 a 5 días, porque hizo unos viajes cortos al rumbo de Calvillo, en la persecución de los contingentes que quedaron vencidos del villismo. Terminando Obregón la campaña por Aguascalientes, se dedica a suprimir todas estas guarniciones que había dejado Fierro, y una las va tomando, y también por el norte. En Querétaro tienen aquí la batalla del 28 de julio, la del Cimatario, y de ahí se retiran, se van rumbo al sur a Querétaro, pero ya aquí reducidos a guerrillas. Y aquí se acaba la campaña de Rodolfo Fierro. Que es el último bastión de la División del Norte. Es el último bastión propiamente de la División del Norte. Es el último contingente que podemos decir, este es parte de un ejército. Si bien no fue la última batalla de la División del Norte en Aguascalientes, porque todavía se estaban dando embates aquí en Querétaro, sí fue la batalla en Aguascalientes la última de Francisco Villa. Sí, esa fue la última batalla en sí que comandó. Al mando de Villa es la última gran batalla que da, y al perder esta batalla Francisco Villa y la División del Norte, se canceló toda posibilidad de un gobierno popular. Pues el gobierno convencionista ahí también está terminando de alguna manera. Está acabando. Con la derrota definitiva de la División del Norte, culminaba una etapa más de la Revolución Mexicana. Después de protagonizar varios días de combates, Aguascalientes intenta recuperar su tranquilidad habitual. Los que más sufrieron las consecuencias de la guerra fueron los habitantes de la congregación de Calvillo, que tuvieron que pagar un precio muy alto. Los dos bandos, Villa y Obregón, no hicieron lo que le llamaban el levantamiento. Y entonces Obregón dice que quedaron muertos más de 1,500 villistas, y Villa maneja cifras distintas. Cuando andaba la revolución, que allí nomás caían los muertos y les derrumbaban las pestañas, que no los enterraban. Y allí se quedaban los muertos, por eso a veces allá encuentran huesos todavía. Y dicen que aquí está lleno de cadáveres, aquí adentro. Aquí adentro. Sí, toda esta parte. Cuando hice esta palapa, escarbé un promedio de 3 metros, me encontré todavía huesos humanos. Más que en la batalla, los
Los muertos, las pérdidas humanas se dieron por las epidemias. Decía mi abuelito, dice que sus papás, que les dijeron que que lo humillaran los burros para irse y echaron los niños en las árguinas y en el camino una niñita se les enfermó y que la tuvieron que echar a un pozo para que no se les enfermaran los otros niños. Eso nos platicaba mi abuelito y que él lloraba porque él ya tenía 12 años y que donde tiraron a esa niña estaba un señor ya grande y que les gritaba, déjenme atolito para la niña, pero que había mucha gente muerta. Crearon un panteón provisional en las lomas de allá enfrente que le pusieron el nombre de San Fernando y sepultaron, pero cuando empezaron las epidemias ya no pudieron hacer labores de esas. Dejan atrás un campo devastado, muchas familias ultrajadas por el desorden también de los dos bandos y la comunidad volvió a quedar con alrededor de 500 habitantes. Fue algo muy severo y muy trágico para la comunidad que Villa y Obregón escogieran aquí como escenario de los combates. Persiguiendo causas distintas, Francisco Villa y Álvaro Obregón protagonizaron una de las páginas más terribles de la Revolución Mexicana, misma que dio inicio a principios de 1915. Se intensificó en Celaya y culminó dramáticamente con la derrota definitiva del Centauro del Norte en Aguascalientes, donde sostuvo su última batalla como comandante de la legendaria División del Norte. Tras estos hechos, terminaba la leyenda del invencible general Francisco Villa, aquel que durante la Convención Revolucionaria de 1914 le expresaría al propio Obregón una frase con carácter de premonición: la historia sabrá quiénes son sus verdaderos hijos.